Sí, sí, estoy a ver. No sé si es Camila o Carolina, pero eh, la covarianza, o sea, tu pregunta es puntualmente si yo tengo dos variables, ¿qué es la covarianza? Si te entiendo bien. Sí, sí, o sea, con un ejemplo, o sea, no, Bueno, o sea, entendí lo que el cálculo, pero no entiendo para qué eso. ok, bueno, entonces pensémoslo para, como con estadística descriptiva, ¿sí? Eh, Voy a dedicar 2 segunditos a esto igual y ya volvemos. Cuando estamos con estadística descriptiva, ¿no? Nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, puede ser, gráfico así. Eh, Voy a dibujar una nube de puntos, ¿ok? Y lo que tengo en la nube de puntos van a ser los datos de una variable y de otra variable. Entonces yo podría observar, ¿no? Por ejemplo, que para una persona con baja educación, no sé, acá en el eje vertical voy a poner S de salario, y en el eje horizontal voy a poner años de educación, ¿sí? A medida que me corro a la derecha, tengo más años de educación, a medida que subo, estoy observando un mayor salario. ¿Está bien? Eh, Sí, sí. sí, perdón, estoy aceptando. Ahí, ahí. Entonces, nosotros podríamos observar que, por ejemplo, esta persona cuánto gana. Voy a agrandar el trazo. Esta persona de acá, ¿cuánto gana? Gana 10 pesos. ¿Y cuántos años de educación tiene? Un año de educación. Esta persona de acá, ¿cuántos años gana? ¿Cuánto gana? Bueno, gana eh, 20 pesos. ¿Cuántos años de educación tiene? 2 años de educación. Esta persona gana 30 pesos, esta tiene 30 años de educación, esta tiene 3 años de educación, esta gana 40, esta tiene 4 años de educación, esta gana 50, esta tiene 5 años de educación y así, ¿no? Entonces ahí lo que tendríamos es una relación positiva, ¿no? Entre los salarios y la educación, que las personas con más educación, con más años de educación, ganan más. Si nosotros esto lo hacemos, por ejemplo, observando una EPH, vamos a ver una nube de puntos, ¿no? O sea, porque una persona tenía estos años de educación y otra persona también tenía estos años de educación, pero ganaba más. Y esta otra persona tenía esos mismos años de educación, pero ganaba menos. Y acá tenemos una persona que era recontraeducada, pero recontraeducada en filosofía y letras. Y, y esa carrera capaz que no paga tanto, entonces está acá abajo. Y después tenemos una persona que estudió finanzas, que en general la gente que estudia finanzas gana mucho, entonces también tenemos una persona que va a estar más acá arriba, ¿no? Pero lo que estoy intentando decir es, hay una relación positiva, ¿sí? Entre ambas variables, y fíjense que yo acá la estoy dibujando lineal a la relación, ¿no? La estoy dibujando como si fuera más o menos una línea. Podría ser que se vaya intensificando acá al final. Pero lo que vamos a tener es que encontramos una relación positiva entre ambas variables, ¿sí? Y esto, en definitiva, me lo va a captar la covarianza, ¿sí? Con una recta con pendiente positiva, ¿sí? Si yo agarro dos variables que están relacionadas, eh, voy a encontrar una covarianza con pendiente positiva o negativa, ¿no? Esto podría ser, imagínense que Argentina, bueno, no, imagínense que por algún motivo empezáramos a preferir a gente sin educación porque consideramos que el sistema de educación es malo y se le empieza a dar prioridad a la gente con menor educación, podríamos tener una relación negativa, pero en ese caso no, es bastante tirado de los pelos. Eh, Podríamos encontrar una Profe, relación negativa entre educación y empleo también, ¿no? O sea, eso también podría ser. No sé si se entiende acá un poco más, bajado a tierra, capaz. Sí, ¿Alguien más? sí, para mí me quedó más claro. Ok, Gracias. no, por favor. Alguien más habló igual, alguien prendió el micrófono. sí, yo estoy. No, que por ejemplo, un ejemplo de covarianza negativa sería entre el valor del oro y el valor del mercado en general, porque El cuando valor cae el del, mercado, ¿Qué es el valor del mercado para vos? eh, por ejemplo, el SP 500 Ok, creo que el era, estándar Poor's, pero claro. sí, o sea, igual ahí adentro tenés empresas que son mineras y que si sube el oro, sube el valor de esas acciones, ¿no?
Sí, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando cayó el mercado, en cualquier parte de la historia, subió el oro. Se resguardan en el oro. Bueno, sí, Claro. podría ser. Fíjate que ahí podríamos, hasta inclusive capaz, ¿no? O sea, en este caso teníamos una suerte de vínculo causal, en el cual yo estoy postulando que la educación causa mayores salarios, ¿no? Capaz que en realidad la gente que más se educa es la gente que nació en familias más adineradas, con empresas propias, y en realidad no había ningún vínculo causal. En el caso de recién que postulas vos, también podríamos decir que sí, porque hay más venta de activos en el S&P, o sea, las empresas que componen ese índice, y se van al oro, entonces podríamos también desarrollar algún tipo de vínculo causal. Podría ser que tengamos correlación espuria, ¿no? Que es lo que se llama que hay una relación que la observamos, que la observamos en los hechos, en los datos, pero que en realidad no es una relación de verdad. Por ejemplo, un caso divertido de correlación espuria es en Holanda, para algunos años, encontrás una correlación muy, muy fuerte entre avistamiento de cigüeñas y crecimiento de la tasa de natalidad. Entonces, la conclusión sería, bueno, entonces a los bebés los traen las cigüeñas porque cuando vemos muchas más cigüeñas, entonces aumenta la cantidad de nacimiento. También hay algunas páginas que se encargan directamente de relevar correlaciones bizarras. Por ejemplo, hay una que es cantidad de películas de Nicolas Cage que salen por año con la cantidad de muertes en piletas por año. Hay una que es cantidad de ventas de iPhones con cantidad de accidentes en escaleras mecánicas. Que esa, bueno, no sé, capaz que la gente está jugando con el iPhone y se la da en la escalera y ¡pam! En la escalera mecánica. Pero digo, o sea, la covarianza lo que hace es mostrarnos alguna relación. ¿Sí? Sí, tiene digamos, sentido. y aparte es importante, porque ya cuando busquemos la varianza entre una suma de variables, eso es algo que vamos a estar usando mucho, varianza de suma de variables, tenemos que pensar que hay una cosa que se llama covarianza y tenemos que pensar en qué hacemos con ella. Para este curso, después tengo que chusmear un poco más lo que vemos después, pero si no me equivoco, solamente vamos a usar la covarianza en la última unidad. No miré todavía todas las guías que vienen después de esto, como para decir no se usa o se usa, pero es muy importante para saber primero qué significa, qué es, de dónde sale, en dónde está, y ahora vamos a ver en qué casos la covarianza es igual a 0, de modo que nosotros podamos trabajar quizás la varianza suma de variables aleatorias, tranquilos, sin tener que enroscarnos con la covarianza. ¿Está bien? Hasta acá se ha entendido igual. Sí, casi. Bien. Les hago una pregunta. ¿Qué ven acá? Ah, no, volví al Zoom. Ok. No, quería saber si ya podía seguir trabajando. Bien. Continuamos entonces con la covarianza. Y ya estamos acercándonos al final de la clase. Bien, primero. No, esto ya lo vimos. Esto de acá ya lo vimos. El coeficiente de correlación lineal lo presentamos, ¿sí? ¿Recuerdan? O sea, porque justo lo interrumpimos con todo esto del corte y todo eso. El coeficiente de correlación lineal lo que hace es ponernos en determinado rango de valores la covarianza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que nos hace es medirnos esta relación lineal, qué tan fuerte o débil es, ¿no? Si estamos en el entorno del valor 0, es una relación débil o directamente no hay relación lineal. Cuando nos encontramos en los valores extremos, ya sea en el 1 o en el menos 1, en ese caso lo que tenemos es una relación lineal perfecta si estamos justo clavados en el extremo, o si no, simplemente una correlación lineal fuerte que puede ser positiva o negativa según de qué lado de la mecha te encuentres. Bien, a la correlación lineal la simbolizamos con la letra griega ρ, que es esto que parece una P, para referirnos a la correlación lineal entre dos determinadas variables que pueden tener el nombre que se nos ocurra, que pueden ser x e y, pueden ser x1 y x2, pueden ser a y b o lo que sea. Lo que hacemos es decir ρ de estas dos variables, que las podemos poner entre paréntesis o bien las podemos poner como subíndices. Esta x de acá debería ser mayúscula también. Entonces, hablamos un montón del coeficiente de correlación lineal, pero no dijimos cómo se calculaba, ¿sí? Lo vamos a obtener utilizando la covarianza entre las dos variables, ¿sí? Que como ya dijimos es un valor, que puede ser positivo o negativo, y eso lo vamos a dividir por el desvío de cada variable, por el producto del desvío de cada variable, mejor dicho, ¿no? Que recuerdan que el desvío es la raíz de la varianza. La varianza es positiva, nosotros tomamos la raíz positiva, entonces lo que vamos a tener es la covarianza, que puede ser positiva o negativa, sobre un producto de números positivos. En otras palabras, lo que vamos a tener es que lo que nos define el signo del coeficiente de correlación lineal ρ es el signo de la covarianza. ¿Está bien?
Entonces, justamente, heredamos de ahí nuestro signo. Tenemos entonces cómo calcularlo. La covarianza, hace 2 segundos la definimos, dijimos que se calculaba como la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y, y eso va sobre la raíz cuadrada de la varianza de x por la raíz cuadrada de la varianza de y. Y ahí obtenemos el coeficiente de correlación lineal ρ. ¿Sí? Entonces, en definitiva lo que tenemos acá es dos indicadores, la covarianza y el coeficiente de correlación, que lo que hace es ponernos en determinado rango de valores más amigables el nivel de esa relación. Y lo que hacen es medir la relación lineal. Fíjense que yo me estoy poniendo y estoy diciendo mucho lineal. Hay veces que la gente simplemente, cuando da estas definiciones o cuando lo vean en algún lugar, quizás digan directamente la relación, pero es importante aclarar que hablamos de una relación lineal porque, digamos, uno podría tener una relación no del todo lineal. Voy a hacer un pequeño dibujo. Uno podría tener una relación que no sea del todo lineal, ¿sí? Y fíjense que yo acá lo que estoy postulando es que es como creciente, ¿no? O sea, lo que estoy intentando dibujar es, con estos datos, es algo así como una curva, ¿no? Que vaya creciendo. Nosotros, esto igualmente tendremos un cierto grado de relación lineal, que no va a ser 1, pero que va a ser positivo, ¿sí? Tendrá que ser independiente positivo. Que exista una relación que no sea perfectamente lineal no quiere decir que vamos a encontrar que no están correlacionadas, pero es importante decir, tranquilamente podemos encontrar variables relacionadas con un vínculo causal entre sí, y esa relación, a pesar de que es sólida, etcétera, 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 lo que nos puede pasar es que si buscamos la covarianza se hace. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá justamente estoy hablando de ese dibujo de la cuadrática, que ese fue el primer ejemplo que vimos, ¿no? Que podíamos tener algo así como esto, y que la covarianza fuera cero. Entonces, si nosotros estamos hablando mucho, bueno, esto nos mide la relación lineal entre variables. ¿Esto implica que son independientes? Bueno, no, efectivamente, puede ser que no sean independientes, pero que estén incorrelacionadas de manera lineal, ¿sí? Entonces, hay una implicancia acá que es, si son independientes, la covarianza es 0. Si la covarianza es 0, no necesariamente son independientes, ¿sí? Acá está un poquito más sencillo todavía. Si yo tengo que dos variables no están correlacionadas, eso no me implica independencia, ¿sí? Porque yo puedo tener dependencia a pesar de que estén incorrelacionadas. Y después lo que puedo tener es un par de variables que son independientes, y en ese caso sí, eso me va a implicar incorrelación, ¿sí? Podríamos decir, independencia implica incorrelación, la recíproca no es cierta. Como decía un profesor mío de matemática de hace un año. Cuando digo incorrelación, si acá simplemente hago un comentario, ¿no? Cuando lean libros que dicen que dos variables están incorrelacionadas, que esto ya igual es bibliografía un poquito más avanzada, capaz no te van a hablar o sea, en inglés sería, lo voy a decir en español, pero como se escribe en inglés, entonces, si están correlacionadas diríamos correlated, si están incorrelacionadas diríamos uncorrelated, no tipo uncorrelated, y o sea, lo estoy traduciendo de una forma un poco forzada, pero justamente cuando uno dice incorrelacionado, como que implícitamente está diciendo de este tipo de relación, ¿no? Bien, entonces, recuerden que nosotros usábamos este símbolo, ¿sí? Que es como una T invertida, que lo usamos para referirnos a variables independientes, ¿sí? Notemos que hasta acá la independencia es una relación mucho más fuerte que la incorrelación, ¿sí? Porque la independencia me involucra el que no estén correlacionadas, pero la recíproca no. O sea, la relación de independencia es más fuerte. Entonces, en tanto y en cuanto X e Y sean independientes, ya sabemos de antemano que la covarianza va a ser 0. ¿Sí? Entonces, cuando X e Y son dos variables independientes, este cálculo es relativamente sencillo, porque lo que hacemos es distribuimos la varianza, ¿sí? La varianza de X más Y pasa a ser la varianza de X más la varianza de Y, y la covarianza como es 0 desaparece. La varianza de X más Y pasa simplemente a ser la varianza de X más la varianza de Y. Noten que esto podría valer inclusive cuando no son independientes. Lo único que necesitamos es que la covarianza sea 0.
Pero vamos a estar trabajando mucho con variables independientes, por ejemplo, cuando hagamos un muestreo aleatorio, y con esas variables independientes, ¿qué vamos a hacer? Probablemente nos interesa obtener la varianza de la suma, y en ese caso necesitaríamos ver qué pasa con la covarianza. Si es un muestreo aleatorio y cada variable es independiente, sobre esto vamos a volver más adelante. Simplemente les estoy diciendo, no sé, un poco de disparador de qué hay atrás de todo esto o por qué nos interesa tanto, que o sea, es algo que lo vamos a estar aplicando mucho. Entonces, justamente, cuando son independientes, la covarianza es cero. Cuando la covarianza es cero, la varianza se vuelve un cálculo mucho más sencillo. Yo hago la varianza de x más y, digo que es igual a la varianza de x más la varianza de y. ¿Sí? Esto vale cuando son independientes. Si no son independientes, no vale este cálculo. Entonces, bueno, digamos, si por ejemplo en un examen ustedes me dijeran, me hicieran esta igualdad, a mí me gustaría que agarren y me aclaren. Esto vale porque estas dos son independientes. No porque lo hice así de una y ni me fijé si eran independientes o no. Porque si estas dos no son independientes y uno hace este cálculo, esto está mal. Te comiste la covarianza sería. Entonces, sería un cálculo erróneo. Entonces, si eventualmente llegáramos a tomar algo así, en el cual decimos, bueno, la varianza de x más y, y ustedes saben que son independientes, entonces hacen este cálculo, bueno, aclararlo en algún lugar. ¿Sí? Bien, gracias. Y antes de esto igual, antes de despedirnos, estaría bueno agregar una, una propiedad más, ¿sí? Que me doy cuenta que no la incluye en ningún lugar. Pero, ¿cómo definimos a la covarianza? ¿Sí? Y esto ya lo... A ver si me queda definido suelta. A la covarianza la definimos como la esperanza de x por la esperanza de y. Perdón, a la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y. Entonces, y esto también es fácil de demostrar, pero para que la covarianza de x y sea igual a 0, entonces, a ver, si independientes, entonces una flechita, la covarianza de x por y es 0. Entonces, eso quiere decir que la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces yo acá puedo hacer un pequeño despeje y decir la esperanza de x por y es igual a paso lo que está restando lo paso sumando a la esperanza de x por la esperanza de y. Entonces, cuando son independientes, agregamos esta propiedad más. La esperanza del producto es igual al producto de las esperanzas. En tanto y en cuanto x e y sean independientes. O no estén correlacionadas, pero en general, como ya les dije, vamos a estar trabajando con independencia, entonces, por eso estoy subrayando, resaltando, destacando la palabra independencia. Si son independientes, la esperanza de x por y es igual a la esperanza de x por la esperanza de y, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes están trabajando un ejercicio cualquiera y a alguien les pasó que la esperanza de x era 4, ¿no? Que la esperanza de x era 4 y que la esperanza de y era igual a 5, entonces después alguien les pide la esperanza de x por y, ¿esto qué es? Esto es igual a la esperanza y... Y aparte les aclaran que son independientes. No, lo dije y no lo escribí, me lo había olvidado. Entonces, en este contexto podemos decir que la esperanza de x es igual a la esperanza de x por y es igual a la esperanza de x por la esperanza de y, ¿sí? Porque son independientes. ¡Oh! Me sacó el editor. Pues entonces lo que decimos es la esperanza de x por y es igual a la esperanza de x, que es 4, por la esperanza de y, que es 5, y esto es igual a 20. ¿Sí? Porque son independientes. Y, o sea, como vemos, la covarianza, la independencia, tiene implicaciones fuertes, y en la medida en la cual tenemos variables independientes, hay una serie de cálculos que se van a volver más sencillos. ¿Sí? Bien, entonces, por favor anótense esto que acabamos de decir acá, ¿sí? Esta propiedad, porque esta propiedad
no la anoté, después de último veo de sumarlo en algún lugar. Pero por favor anotes esta propiedad, ¿sí? Que quedó acá en el video, pero vieron que yo escribo con la pizarra de Zoom y eso no queda anotado en el PDF. Así que, bueno, con esto tenemos las propiedades de la media y de la varianza. Lo que resta ahora es hacer la práctica de la unidad 3. Si nosotros ya hicimos la práctica 1, la práctica 2, vamos a hacer la práctica 3, que esa la veremos mañana, ¿sí? Y voy a dejar de compartir pantalla. Esto lo pudieron copiar ya, ¿no? ¿Lo puedo borrar? ¿Ya puedo dejar de compartir? Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, la unidad 3 la vamos a resolver mañana, vamos a hacer algunos cuantos ejercicios, que eso va a ser un poquito con Excel y otro poquito directamente a nivel teórico, porque vamos a hacer una integral, la vamos a hacer a mano, no la vamos a calcular. Vamos a hacer esa práctica, después vamos a ver todas estas distribuciones que yo les dije que es como algo súper intenso, pero que igual está bien, que va a costar un poco al principio. Y bueno, consejos o pedidos para ustedes, ¿sí? Vendrían a ser que por favor repasen la materia hasta acá, sobre todo en lo que es esta teoría atrás de esta teoría que hay atrás de la variable discreta, la variable continua, la función de probabilidad, la función de distribución, la función de densidad, que la función esta y la otra función son lo mismo, pero solo que una la usamos para el caso discreto y otra para el continuo. Sí, y de hecho, si me permiten, les muestro 2 segundos el PDF que vamos a ver la clase que viene. Igual ya lo acabo de abrir y ya encontré un error, así que solamente lo que vamos a hacer es presentarlo para que después de la práctica no me quieran matar y que no sea tan duro. Denme un segundo nomás, que lo abrimos, así aprovechamos estos minutitos y avanzamos. Y ya los dejo tranquilos igual, creo que me habían quedado un par de preguntas. Creo que me habían quedado un par de preguntas sin responder que me habían mandado al mail, si quieren, esas las vemos ahora. Hay un chico que se llamaba Agustín que me hizo una pregunta que era un poco larga. Yo estoy pasando muchas horas al día respondiendo mails, entonces quizás las respondo muy rápido, pero nada, cualquier cosa igual lo vemos acá en clase, ¿está bien? Pasa que, bueno, tiempo limitado. Lo que vamos a ver después de esto, simplemente un disparador, solamente lo voy a comentar para, ok, me quedo con una mini idea de lo que vamos a ver después. ¿Sí? Vamos a ver, todas estas son distribuciones distintas, ¿sí? Esto lo pueden ver del libro de Bacchini, por supuesto. Hay algunas del libro de Bacchini que no están, que las presento igualmente porque son importantes. Vamos a ver algunas que son discretas, algunas que son continuas. Vamos a entender un poco la importancia de algunas de estas, que básicamente son formas particulares de distribuciones. Y así como nosotros estuvimos jugando con, y esta es la función de probabilidad, esta es la función de densidad, bueno, estas son algunas que ya tienen una función de probabilidad de densidad estándar, digamos, que van a depender de algún que otro parámetro, ¿sí? Y bueno, vamos a jugar un poco con esto de variables binarias, con variables discretas con otro tipo de dominios. Bueno, va a ser una parte intensa del curso, pero bueno, entonces simplemente lo que quiero anticiparles es que cuando empecemos a ver funciones de probabilidad o de distribución que ven que van a estar llenas de letras, nada, no se preocupen, no se asusten, van a ser cuestiones eh, que van a costar al principio, pero que después van a ser muy sencillas. Cerramos acá, que todo el mundo tenga un lindo día, nos vemos mañana para hacer la práctica y bueno, eso es todo por hoy. Si quieren me quedo 2 minutitos más conectado por si me hacen una pregunta, pero si no ya se pueden retirar. Hasta mañana. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Ajá.
Bien, bueno, quedamos 6 personas. Imagino que nadie tiene una duda, sino que es más como la típica que te quedas a ver si la pregunta de otro te aporta, que está buenísimo si lo hacen. Pero bueno, dado que nadie está preguntando nada, cerramos acá y nos vemos mañana para hacer la práctica. ¿Sí? Nos vemos, que tengan buen día.